Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, con nuevo contenido y temática de reencarnado, empezando desde cero, en un mundo de donde se combina lo avanzado y lo medieval, combatiendo como asesinos a sueldo frío si dieron en pelea como ninjas, o tal vez hacer justicia y salvar a inocentes sin matar con papel de héroe, o qué tal el implementar el uso de la magia en la vida diaria y tú mismo eliges qué ser, con sus propios poderes increíbles decididos por ellos, uno deseo de habilidades con el único límite que ejercen los cuerpos y que deberemos de entrenar arduamente para superarlos, y restaurar el equilibrio de ese mundo. Poderes diferentes y pasivas únicas y especiales para el mundo de héroes, pero la característica de este fic, no será el solo ser un titiritero, no, también, una especie de persona con poder especial, creador de armas nuevas y especiales e investigando más sobre mis habilidades y poderes, ninjas, magos y héroes coexistiendo en un mundo, con los reencarnados a su lado con poderes increíbles de este duro. Donde cualquier acción que cometamos traerá cierto destino al futuro que buscamos crear. En fin, espero que los disfruten, los personajes junto con los animes de Naruto, Fairy Tail, y en especial Boku no Hero no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, la historia solamente es de mi propiedad. Antes de empezar, aviso que este capítulo contiene escenas lemon y escenas fuertes en el audio que pueden incomodar a las personas expectantes, se recomienda discreción, si uno ve el vídeo es bajo su propia responsabilidad, ya están advertidos. Sin más, esto es, Shinobi Magic Hero Academia. Capítulo 1. Los años de entrenamiento. Nos enfocamos donde Luke llegó a ese lugar, un lugar donde hay esclavos y esclavistas, en un lugar que no conoce. A lo que sin más, no se iba a abalanzarse como si nada y decide infiltrarse, para así, atacar por dentro y liberar a los esclavos, ya que si hacía eso, ganarían en números. A lo que decide adentrarse sin ser visto y poder entrar exitosamente. Lo que vería lo haría estremecer aún más, ya que vería como esos sujetos, de un culto, obligaban a los esclavos, niños y adultos el mover esos cristales de lacrimas que formaban parte de la torre, aumentando más y más la altura, obligados a trabajar en condiciones inhumanas, y otra sección, castigos tortuosos a quienes no obedecían. Pero, la escena que descontrolaría a Luke, sería la siguiente. Ya que terrenos más abajo, un esclavista con látigo estaría azotando ferozmente la espalda de una niña con harapos y un parche en la zona del ojos derecho, por desobedecer órdenes. Esto es lo que te ganas por desobedecer órdenes, mocosa. Rugió ese cultista azotando más fuerte el látigo en la espalda de aquella niña, quien solo gritaba de dolor mientras los demás esclavos solo podían observar. Y entonces Luke empezó a correr y a la vez transformarse en hombre lobo y de un parpadeo, con sus garras de luz, atraviesa la espalda de ese sujeto hasta atravesar su pecho, exponiendo su corazón. Graaya. Fue el último alarido de ese sujeto, viéndose como su cuerpo era mandado a volar su parte superior, cayendo muerto al suelo. Eso, dejó atónitos y de igual forma aterrados a los demás esclavos viendo a ese monstruo, pero más esa niña pelirroja ya que su único ojo veía con terror la escena, con sangre salpicada en su rostro. Pero los que estaban más atónitos, eran los del culto de Feref, al ver a un monstruo aparecer de la nada. ¿Qué carajos es eso?, gritó un cultista viendo al hombre lobo. Sea lo que sea es una amenaza, hay que matarlo, rugir otro mago, viéndose como invocaba un círculo mágico y de este, disparaba bolas de fuego hacia el lobo Luke. Groaaya. Rugiría Luke y con su velocidad, más el poder de luz, usaría para despedazar a cada uno sin misericordia, usando zarpazos y después haría un movimiento, que al hacer un ataque X, los sujetos sería descuartizado en un destello de luz. Aaya. ¿Qué clase de criatura es esta?, rugir otro del culto disparando lanzas oscuras de círculos mágicos. Siendo enviadas hacia el hombre lobo que acabó con 3 de sus magos. En eso, esquiva esos ataques al tener desarrollado su sentido y de un mordisco, le desgarra la garganta a quien le lanzó magia de oscuridad. En eso, uno de los magos empezaría a sonar una alarma, llamando a los demás magos del culto para encargarse a esta criatura. Dejando de paso a los esclavos custodiados para deshacerse de la amenaza. Pero lo que no se esperó, era lo siguiente. Hijos de perra. Ustedes están más que muertos. Grita Luke y sin que pudiera reaccionar, empezó a embarazada magia en sí. Eso alertaría a los magos, así iniciando una feroz batalla, contra este ser que podía alar.
Los demás esclavos, al percatarse de la batalla, muchos veían la oportunidad de escapar de ahí mientras se encargaban del lobo. Y en eso, Luke empezaría a usar por primera vez lo que sería su propia magia, y dice lo siguiente. Creación de magias, magia de luz, decía Luke hombre lobo, y ahí, un círculo mágico aparece y tendría su magia de luz. ¡Ah! Esta cosa usa magia, grita uno de los del culto alarmado. Es un demonio, mátenlo. Gritó otra mientras invocaba rayos eléctricos de otro círculo mágico. Pero la magia de luz y con la forma de hombre lobo de Luke, le permitía moverse a la velocidad de la luz, haciendo que cada uno del culto de Feref sea asesinado rápidamente. La chica pelirroja de antes, al ver la escena solo puede ver con asombro y algo de admiración, ya que estaba viendo cómo esos carceleros que se la llevaron a ella con sus demás amigos de ahí, estaba luchando, solo contra esos sujetos, algo que ella no pudo hacer. Pero vería cómo el número aumentaba y el lobo parecía ser sometido a pesar de su poder. ¡Ay no! ¿No podrá con ellos solo? Exclama la pelirroja preocupada por esa criatura que según ella, vino a salvarlos. Erza, ¿qué haces? Debemos escapar de aquí de una vez. Exclama un sujeto peliazul tras de ella con cadenas. Pero Heyal, no podemos dejarlo solo. Sé que piensas que es una criatura aterradora, pero algo me dice muy en el fondo que él es nuestro boleto a la libertad. Déjalo atrás, sería algo que no me perdonaría, dijo la niña llamada Erza viendo al otro niño. En eso, al ver que lo ataron de cabeza, brazos y pies, solo dijo una cosa. No se queden ahí. Huyan. Rápido. Exclama Luke hombre lobo. GRRR, no puedo soportarlo, todos, por favor escúchenme. Gritó Erza en voz alta. Personas esclavizadas, ya es tiempo de terminar con la tiranía de esos sujetos. Quedarnos aquí y huir no servirá de nada si ellos siguen de pie. Esa criatura que me ha salvado le debo la vida, y si la ayudamos, todos seremos finalmente libres de construir esta torre. Ya Robo Hisan pagó con su vida, todos levántense y luchen por su libertad. Rugió Erza a todo pulmón a todos. Y en eso, Erza empezaría a brillar, siendo que manifestaría su magia, la magia Reequip. Y en eso, los esclavos, decidido, tomarían cada herramienta para levantar en contra de aquellos que los esclavizaron. Todos tomando las mismas herramientas que les dieron y con eso rompieron las cadenas que los ataban. Con un grito de guerra se lanzaron contra los esclavistas. Al ataque. Gritó Erza, viéndose como de su cuerpo, la magia obligatoria a muchas armas en el suelo, ser disparadas hacia los enemigos. Dándoles de lleno y empalando a los magos que sometieron la cabeza de Luke al suelo. Así, rugiendo Luke ferozmente, decide que no jugaría más y sin contenerse, con su nueva magia, se movería rápidamente dentro de la torre, matando a cada uno y abriendo paso a los esclavos, para que puedan huir. Huyan a los barcos. Yo me quedaré para que no los persiga. Grita Luke a los esclavos. Cosa que muchos esclavos harían caso, pero la pelirroja se quedaría. Me niego en dejar que pelees esta pelea solo. Debo vengar a esa persona a quien mataron delante de mí, decía Erza elevando más herramientas con su magia. ¿Dónde está su cuerpo? Preguntaría Luke. Erza le diría de la prisión subterránea donde torturaban a los esclavos que desobedecían. A lo que asiente y en eso, va a donde está el cuerpo de Rod, y unos segundos después, lo traería en brazos, para tristeza de Erza. Pero en eso, lo recuesta y si pudo crear magia de la nada, podría hacer otro. Así que, nuevamente usó esa extraña magia. Creación de magias, magia de rebobinación, decía Luke creando otra magia más. Y a la vista de Erza, esta vería sorprendida como un círculo verde aparecía y cubría el cuerpo de Rod, para verse como sus heridas anteriores desaparecen y la desnutrición también. Ah, cof cof, ah, fue el alarido de aire de Rod, el cual su corazón como pulmones volverían a funcionar. Vaya, no creí que eso funcionaría, dijo Luke sorprendido de que su nueva magia, podía hacer eso. Pero en eso, Rob ve a Luke, pero aún estaba en su forma de hombre lobo y solo tuvo una reacción como cualquier persona normal haría. Un demonio de Feref, exclama el viejo ahora muriendo de un paro cardíaco. Me lleva, decía Luke al ver que se murió nuevamente. 4 resurrecciones después. Loara, Rob, estás vivo. Lloraría una pequeña Erza llorando sobre el pecho del anciano, temiendo volver a perderlo otra vez. A lo que vería que estaba vivo y siendo abrazado por Erza.
Erza, ¿cómo es que?, decía Rob confundido, si se supone que él murió. Yo te reviví y no te des un ataque al corazón, decía Luke aún en su forma de hombre lobo. ¿Qué? Espera, revivir, pero si solo recuerdo que me llevaron a la recámara, decía Rob mientras se rascaba la cabeza. Así es, abuelo Rob, pero esa criatura te revivió, explica Erza. Ya veo, entonces no eres un lobo demonio de Feref, ahora que lo pienso, ¿qué eres? Jamás he visto una criatura como tú hablar, y mucho menos usar magia de resurrección, decía Rob viendo a Luke. Ahora no es el momento de preguntas, debes tomar a esa niña y huir de esta isla, y si puedes, ayudar a los demás a huir de aquí, yo los distraeré para que huyan lo más pronto posible, explica Luke del plan de escape. Aún indeciso, Rob decide hacer caso y tomaría a Erza para que huyan de ahí. Pero para Erza, era triste abandonar a quien le salvó la vida y le dio su libertad. Momentos después, Rob ayudó a los esclavos a subir en cada barco y de acabar con cada uno de esos sujetos. Y con eso, los cultistas morirían ese día, y la Torre del Cielo sería el hogar de muchos cadáveres del culto que rendía honores a Feref. Erza, Rob y los amigos de Erza que estaban en uno de los botes, verían el lugar donde fue su pesadilla y donde aún está esa criatura que los liberó, aún peleando en ese lugar. Espero que ese lobo haya escapado, decía Rob viendo la Torre del Cielo. Eso igualmente espero, decía Erza con las manos juntas, rezando que su salvador regrese. Erza, lo siento mucho, yo no pensé que ese lobo haría eso por nosotros y más, que trajo de vuelta al abuelo Rob, decía Simón sintiéndose mal por juzgar y dejar a esa criatura peleando solo. Eso deberías decírselo a él, nos ayuda a pesar que antes le temíamos, lo juzgamos sin saber nada, decía Erza cabizbaja. Y así, fue con la libertad ya obtenida, pero los ánimos bajos, debido por aquel salvador que decidió pelear aún. Y en la Torre del Cielo, Luke regresaría a su forma humana, y tomaría otra forma, siendo Ende Minotauro, que empezaría a aplastar y quemar a cada uno de ellos, hasta el último. ¡Muérete!, exclama Luke Minotauro pisando al último esclavista que quedó. Y con eso, ya todos ahí habrían perecido, solo dejando a una mísera piñera de cadáveres en dicho lugar. Pero en una de las paredes, caería unas cuantas rocas, revelando lágrimas en grandes cantidades. Curioso por decir, Luke decide tomar una cantidad asegurada, ya que decía que con la enorme cantidad de lágrima que está llevando, sería útil para un futuro. Y después de eso, decide salir de ahí usando otra magia creada, almacenamiento ilimitado, donde guardaría de todo, y al destransformarse, decide por nadar, sumergiendo en el agua y usaría su forma de tritón, para empezar a nadar y salir de ese lugar destruido. Pero lo que no sabía, era que dejó a alguien atrás, siendo Heyal y que está siendo manipulado por una persona, siendo el maestro Hades, del gremio oscuro, Grimoire. Y después de eso, Luke aparecería en un círculo mágico lejos de la isla, buscando la presencia de Erza y Rob. Pero, no los encontraría, y en su mente, esperaba que hayan podido salir con vida y a salvo. Supongo que eso es todo, en fin, empezaré con mi viaje, no puede ser tan malo, decía Luke en forma tritón. Pero antes de seguir, dice lo siguiente. Espero que seas feliz, en alguna parte, Erza, decía Luke y empezaría a nadar en los mares para encontrar un lugar para empezar su viaje. Poco sabría él que sus caminos volverían a encontrarse. Y con Brydin. Aquí se ve como a diferencia de Luke, aparecería en una zona totalmente nevada, donde la nieve caía como gotas de lluvia sin parar. Brrr, carajo, creo que la máquina falló, murmuró Brydin mientras se abrazaba para darse calor. Ajustando después su mochila y avanzar por la nieve en busca de un refugio. Para su fortuna, encontraría una cueva la cual usó, metiéndose rápidamente para descansar un poco. Usando el fuego de Matatabi, encenderá una fogata y con esta empezó a calentar algo para comer, una lata de frijoles en su caso. Así, una vez que estaba listo, empezaría a comer, gustando el calor de los frijoles recién cocinados. Pero la pregunta de Brydin era, ¿dónde cayó exactamente? Bueno, estoy en una zona nevada, no hay prácticamente señales de vida y aparentemente estoy en un terreno fuera de mi zona, pensó Brydin viendo su alrededor.
Oh, claro, mi sensor de chakra, decía Brydin como idea de buscar presencias cercanas, de esa forma la activaría para buscar señales de vida. Cosa que en eso, siente una presencia, una la cual emanaba miedo y desesperación, y con ella más presencias en su persecución. ¿Qué diablos?, decía Brydin mientras seguía esa presencia. Así, se disponía a ir y verlo con sus propios ojos, lo que pasa realmente. Momento después. Al llegar a dicha zona, sin duda lo dejó perplejo. La escena mostraba a una pequeña niña, de su edad, correr por las nieves como podía, y tras de ella sujetos con túnicas negras. No habría que ser un genio para saber lo que pasaba. Por lo que con seriedad, se truena el cuello, y su cuerpo empezaba a cambiar de piel. En la escena. Vamos, que no escape. No dejen que esa niña escape si no Brain nos mata. Gritó otro en persecución. Déjenme ir. Solo quiero volver con mi mamá. Gritaría aquella niña en persecución y que escapó de un lugar que hacía experimentos con personas. Tu mamá no te quiere, niña, ya deberías aceptarlo, o si no porque ella te entregó a nosotros, decía uno de esos sujetos. No les creo, yo quiero estar con mi mamá, decía la niña que iba a ser capturada. Pero antes de que ese sujeto reaccionase, de la nada es impactado por un extraño químico transparente, para su desgracia eso era ácido. ¡Ah! Grita del dolor uno de los sujetos, que moriría por el ácido que le cayó en él. ¿Qué carajo?, grita uno de ellos, volteándose. Y ahí, 2 de los 3 restantes verían como una especie de ser humanoide mitad babosa con 6 colas tras de él sería quien los atacó. Si no quieren morir ahora, dejen a esa niña ir, amenazaría el ser mientras ese químico salía de su cuerpo, Brydin modo 6 colas. ¿Qué diablos es esa cosa? ¿Una especie de monstruo que no se ha visto?, preguntaría uno de los sujetos. No lo sé, pero si lo matamos, podemos llevarlo con Brain Sama para posiblemente hacer nuevos experimentos, decía el otro sujeto. Y al decidir, pusieron un nuevo objetivo, matar y llevar el cuerpo de ese ser nuevo. En eso, Brydin haría poses de manos. Estilo de agua, jutsu balas ácidas. Exclama el Biju disparando de su boca 5 proyectiles de ácido. A lo que decide poner un hechizo de protección. Pero no esperaron que 4 colas desapareciesen, y a cambio 2 quedasen, ahora Brydin siendo cubierto de fuego azul y sus facciones similar a un gato con garras afiladas, modo Matatabi. En eso con gran velocidad desaparece. ¿Pero qué? Cambio de forma, y además, decía uno de los sujetos sin terminar. Empalar. Brydin aparece tras de uno de ellos, atravesando el pecho de un solo golpe. ¡Puaj! Exclama el hombre de la agonía, siendo arrojado como basura por el infante Biju. ¡No! ¡Monstruo, muere! Exclama el último e iba a usar su magia para atacar a Brydin forma Matatabi. ¡Groar! Rugió Brydin disparando de su boca una llamarada más grande de fuego, la cual superó la magia y consumiría al último atacante. Dejando el cuerpo carbonizado y que se esfumaba en cenizas de a poco, no quedando absolutamente nada. La única sobreviviente, era aquella niña tirada en la nieve. Al verla, Brydin se acerca a paso firme. No, por favor, no me lastimes, yo solo quiero volver con mi mamá, decía la niña empezando a llorar. Oye, tranquila, no vine aquí para hacerte daño, decía Brydin desactivando el modo Matatabi, volviendo ahora siendo un niño pelimorado de su edad. ¿Eres como yo y pareces de mi edad?, decía la niña fijándose bien en el aspecto de ese niño. Un gusto, soy Brydin Robotnik, y soy por así decirlo un brute de muchas criaturas de chakra, sé que no entenderás qué es pero son como monstruos de otras tierras, decía Brydin sonriendo, agachado a la altura de la niña. Un gusto, soy Ultear. Se presenta con el nombre de Ultear. Hola Ultear, pero dime, ¿qué haces aquí en la nieve casi sin ropa, con este frío y esos sujetos? Preguntaría Brydin queriendo saber. Yo, en realidad, decía Ultear relatando cómo su madre la entregó para ser curada, ya que poseía una cantidad exagerada de mana y que esos sujetos hacían experimentos, no permitiendo volver con su madre y que decide escapar para regresar con su mamá. O sea que es por tu chakra, decía Brydin, sin saber qué es maná.
No sé qué es chakra, pero aquí hay mana para hacer magia. Decía Ultear solo lo que sabía. Bien, tengo algo, si yo te ayudo a regresar con tu madre, tú me explicas más de eso de magia y maná, decía Brydin como idea. Está bien, es más mi mamá puede decirte sobre magia, ya que ella hace magia de hielo. Menciona Ultear. Perfecto, en ese caso vamos, decía Brydin, y en eso toma desprevenida a Ultear, subiendo a su espalda y tomándola firme. Sujétate, decía Brydin empezando a usar su sensor de chakra, si funcionó para encontrar a Ultear funcionaría con su madre. Estoy sujetada. Avisa Ultear. Así empezó su travesía, usando el calor de Son Goku en su cuerpo para que Ultear no muriese de frío. Pasaban días donde ambos buscaban rastros de la madre de Ultear, pero con la temperatura bajo cero y la fatiga y hambre, Brydin estaría sintiendo síntomas que a un ser humano normal mataría. Creo que estamos cerca, murmura Brydin a Ultear mientras su cuerpo temblaba más, aun siendo mitad Biju, su parte humana y joven lo sometían a debilidades como esta. ¿En verdad? Pero, deberías parar, necesitas comer. Decía Ultear preocupada por el estado de Brydin. No, te prometí, ayudarte a llegar con tu madre, y yo cumplo, decía Brydin y de la nada cae al suelo de cara. Enterrándose en la nieve, con Ultear cayendo de bruces hacia adelante. Brydin. Grita Ultear bajando de encima de Brydin, al ver que colapsó. Pero estaba inconsciente, si no resolvían esto antes, quizás no sobreviva, debido a la desnutrición y a la temperatura bajo cero. Debo ayudarte, decía Ultear usando sus fuerzas para arrastrar a Brydin, para que reciba ayuda. Mientras Ultear suplicaba ayuda, arrastrando a Brydin, de la nada, ella vislumbra una silueta delante de ella, una pequeña. Por favor, ayúdame. Mi amigo necesita ayuda, exclama Ultear en súplicas. El joven al percatarse, se acerca, mostrando que era un chico peliblanco con boxers. Oye, ¿tú quién eres y qué haces aquí en la tormenta? Decía aquel chico peliblanco en puntas al ver a Ultear, y más sorpresa al ver a alguien caído a su lado. Por favor, ayúdalo, está por morir, exclama Ultear. Tranquila, sé qué hacer. Maestra, necesitamos ayuda aquí, grita aquel peliblanco en tono fuerte a alguien. Cosa que tras de él, en la tormenta de nieve, se nota como una figura femenina se acerca, alta, con cabello morado oscuro corto, pero con ropa interior verde, llegando a la zona. Leon, ¿qué sucede para que me...? decía la mujer sin terminar al ver a la niña que está frente suyo. ¿Te pareces? decía Ultear sorprendida al ver a esa mujer. Y sin que lo espere, la mujer fue corriendo para después abrazar a la niña. Ultear. Mi pequeña, estás viva. grita la mujer al ver que la conocía. ¿Qué? Sé cómo, ¿sabes mi nombre, acaso? decía Ultear mientras recibía el abrazo de aquella mujer, a pesar de su falta de prendas. Así es, hija, soy tu madre, estás aquí, volviste. decía la mujer en lágrimas al ver que su hija que le declararon muerta, haya regresado. Eso sin dudas dejó en shock a Ultear. Mamá, ¿ella acaso era? Pero, no puede ser, mi madre se supone que me odiaría, por eso me entrego con esos al nacer, sujetos, decía Ultear congelada. No, de hecho, los doctores me dijeron que habías fallecido, decía la mujer explicando que al internarla en ese hospital, pensaba que la salvaría por su poder excesivo que provocaba fiebre y que al regresar, le dijeron que su hija murió. Sniff, lo sabía que eso que me dijeron ellos era mentira, decía Ultear empezando a llorar, abrazando a su madre. Nunca te odiaría, eres lo más preciado que he tenido en mi vida, mi hija Ultear, decía la mujer abrazando aún en lágrimas. Así seguiría el momento de madre e hija, pero Ultear después se acuerda de... Mamá, ayuda a Brydin, él me salvó cuando escapé de esos sujetos y no ha comido nada en 7 días, me dio sus raciones y está muriendo, decía Ultear en pánico del niño tirado a su lado. ¿En serio? decía la mujer al ver al chico tirado en la nieve. A lo que decide poner a su hija en sus hombros. Y carga a Brydin en brazos.
al revisar el pulso de niño se alarma al ver que apenas palpitaba el corazón. Esto es malo, debo atenderlo rápido. Hija, sujétate bien, voy a correr para así salvar a este joven, decía la mujer avisando a su hija de sujetarse, mientras carga en brazos a Brydin. Sí, mami. Decía Ultear sujetándose. Maestra, voy con usted, decía Leon a su lado. Vamos entonces, voy a necesitar tu ayuda, decía la mujer empezando a correr para salvar la vida de ese chico que trajo a su hija de vuelta. Horas después. La escena se enfoca en una cabaña, mostrando cómo dentro de esta, cerca de una chimenea descansa en un futón azul, Brydin, el cual ya estaría recuperado de su fatiga y heridas, ya que el chakra Biju actuó en él en cuanto la temperatura es modero. Mi cabeza, susurra el pelimorado despertando, mientras abría poco a poco los ojos, notando después el lugar donde estaba. ¿Cómo llegué aquí? Decía Brydin viendo a su alrededor la cabaña, de paso, preocupándose al no ver a Ultear. Veo que estás bien, decía una voz infantil, siendo Leon que se quedó a vigilar a Brydin. Exclama Brydin viendo a quien le dijo eso, siendo Leon. Hola. Decía Brydin algo confundido e inseguro. Hola, soy Leon Bastia, un gusto, saludaría Leon. Brydin, un placer, una duda, ¿no has visto por aquí a una niña? Tiene el pelo corto y vestido, debo ayudarla a volver con su madre, decía Brydin de saber dónde estaba Ultear. Si te preguntas por Ultear, está con Ur-sensei, ya que ambas quieren pasar tiempo de madre e hija, respondió Leon. Decía Brydin ladeando la cabeza, pero se sorprendería al oír eso, madre, él dijo madre. Milkovich, la madre de Ultear, no creí que la trajeras, decía Leon de la hazaña de Brydin al pasar hambre por 7 días, solo para traer a la hija de su sensei de vuelta. Oh, sí, cumplí mi promesa, lo logré, decía Brydin celebrando que logró cumplir la promesa de Ultear de reunirla con su madre. Aún así, debes quedarte en cama, aún no estás recuperado, ahora mismo llamaré a Ur-sensei que ya despertaste, decía Leon. Jeje, descuida, la hipotermia afectó mi factor curativo, ahora que mi temperatura volvió mi cuerpo se repara rápido, una función de mi cuerpo, decía Brydin parándose como si nada. Ya veo, aún así, sensei debe revisarte, así que, ya vuelvo, decía Leon yendo a buscar a su sensei. Al decir eso, se ve como la puerta de la cabaña se abre, viéndose a Ur. Oh, ya despertaste, menos mal que estés bien, decía la mujer, ahora con el nombre de Ur. Jeje, sí, gracias por atenderme antes de morir de frío, usted debe ser Ur, la mujer que mencionó Leon y la madre de Ultear, ¿no? Decía Brydin sentado en la cama. Correcto, jovencito, Ur Milkovich. Se presenta Ur al joven Brydin. Y antes de seguir, se ve como Ultear entra con Leon a la sala médica, donde Brydin estaba de pie. Hola Ultear, Beth, te dije que te llevaría con tu madre, decía Brydin sonriendo al ver que sí logró su cometido. Pero lo que no espero fue Ultear saltase de la nada encima de él. Brydin. Exclama Ultear de la alegría al ver que se había salvado, que lo abrazó fuertemente sin querer separarse de él. Ay, jejeje, ya, tranquila, estoy bien, decía el pelimorado sonriendo mientras acariciaba su cabello. Sniff, pensé que no lo lograrías, Sniff. Sollozaba Ultear al ver que esta persona salvó su vida y le ayudó en llevar con su madre. Pues si lo logré, y sirvió y valió la pena no comer por 7 días, ahora finalmente estás con tu madre, y por lo que veo, ella jamás te abandonó, decía Brydin. Solo te pido que no hagas eso de nuevo, Sniff. Pediría a Ultear para que no haga ese tipo de locuras. Ya, jeje, te comportas como una hermanita menor, decía Brydin divertido. Aún así, lo que hiciste fue arriesgado, ya que Ultear me lo dijo todo, decía Ur al enterarse de lo que hizo Brydin. Bueno, sin ofender, pero a diferencia de mí, ella no podría soportar mucho sin consumir. A diferencia de mí, aún así no lo volveré a hacer, decía Brydin. Pero en eso, este se acuerda de algo. Ur-san, ¿cierto? Vera, se me olvidó mencionarlo, pero Ultear-san me prometió que si la ayudaba a encontrar a su madre, a cambio usted podría enseñarme más del mana y la magia, decía Brydin. ¿Así que quieres aprender a saber del mana y la magia? No será problema, después de todo, es lo más que puedo hacer por traerme de vuelta a mi hija, decía Ur aceptando esa propuesta.
Bien, porque le hice una promesa a mi abuelo y hermanos de volverme más fuerte, este entrenamiento ayudará, decía Brydin. Entonces, mamá, ¿cuándo sería adecuado empezar? Preguntaría Ultear. Espera unos 2 días, ya que puede que cuente con un factor de curación, pero aún así, deberá estar en reposo, y después de eso, empezaré a enseñarle, decía Ur. Entendido, no hay problema, decía Brydin, por dentro más entusiasmado por ver que sería entrenado. Bien, en 2 días de entrenar, contigo serían 3 que quieren que los entrenen, decía Ur al mencionar que van a ser 3 que enseñe sobre su manejo de magia. Pero se extrañó por lo que acaba de escuchar, dijo que va a enseñar a 3 personas. Espere, pero si con Leon seríamos 2, ¿acaso Ultear entrenara también? Decía Brydin confundido. No, Ultear dijo que aprendería después, y sobre eso, es que hay otro niño aparte, ese sería Gray, y él no está enterado aún de mi hija y de ti, decía Ur al saber que Gray es distante. Oh, ¿y cómo es él? Preguntaría Brydin curioso. Como te lo digo, es un malhumorado y no esperes que te trate como igual, decía Leon en respuesta. Solo ten paciencia con él está pasando por una dificultad al perder a sus padres, decía Ur explicando sobre Gray y sobre el tema de Deliora. Oh, veo su punto, igual podría ponerme así si algo le pasase a Gerald-san, Shadow y San y Marianne, decía Brydin. ¿Tienes familia? Preguntaría Leon sorprendido. Sí, están en Japón, pero yo y mi hermano fuimos en bandos separados para volvernos más fuertes antes de regresar, decía Brydin. Eso sí que no me lo esperaba, decía Ultra atónita y ahora entendía por qué Brydin no sabía del mana. Espera. ¿Japón? O sea que eres de ese continente extranjero que se dice que su tecnología es más avanzada que aquí. Preguntaría Ur sorprendida ya que había escuchado relatos de esa zona del otro lado del mundo. Así es, por eso fuimos enviados aquí para aumentar nuestro poder sin la tecnología cerca, explica Brydin. Ya veo, si es así, espero que esto te ayude a fortalecerte, decía Ur al aceptar en ayudar a Brydin. Eso igual espero, decía Brydin sonriendo. Y después de unos días, Brydin se recupera y está listo para entrenar. Al recuperarse Brydin, sería instruido por Ur, siendo compañero de Leon y de su reciente otro compañero, Guy Filibuster. Ur le pide a sus alumnos desvestirse para así adaptarse al frío, si querían dominar la magia de hielo. Cosa que eso harían los 3, Brydin al ser nuevo esto le costaría adaptarse al estar en prendas inferiores, pero si quería volverse fuerte esto era necesario. Ur también se desviste y así, empezarían a trotar en plena nieve nevada. Cosa que los jóvenes imitan tal acción. Y así seguía con el entrenamiento, de bañarse en aguas heladas, hasta nadar en un lago congelado. Después de eso, adaptándose a poses y el cuerpo de Brydin soportaba bajas temperaturas debido al entrenamiento, tortuoso, sí pero necesario. Por parte de Gray, lo soportaba ese entrenamiento, ya que tenía un objetivo que cumplir, acabar con ese demonio que mató a su familia. Ur cuando vio que los cuerpos de los 3 estaban adaptándose al frío, pasó a enseñarles hechizos de hielo creación. Pilares, espinas formas, Ur les enseñaba de todo a los 3, pero Leon al ser miembro antes en la tutela de Ur, dominaba más los hechizos más rápido. Gray apenas podía crear otras formas de hielo, pero no a tal grado como Leon, pero aceptable. Y en cuanto a Brydin, este podía crear ahora, shurikens y adaptó un Kekkei Genkai especial para esta magia, el elemento hielo, combinación de Futon con Suiton lo cual volvería más fuerte la magia, siendo capaz hasta crear dragones de hielo con recitar un hechizo. Y eso sería notado no solo por Gray, sino por Leon, Ultear y en especial, Ur al ver que Brydin creó una variante de su magia de hielo. Siendo capaz de hasta meterse en esos espejos de hielo sin problema y hacer ataques de picos de hielo desde dentro, ese ataque lo llamo cúpula de hielo. Cosa que dejó intrigada a Ur, ya que jamás se imaginó en crear espejos de hielo y estar dentro de esos espejos para poder atacar en cada espejo reflejado. Leon ahora vería que Brydin lo supera, como también Gray, ahora quería hacer su nuevo objetivo, siendo Brydin, la persona a quien quiere superar. Y así, pasó una semana entera desde que empezó el entrenamiento. Brydin ahora manejaba el hielo como su elemento principal, aunque era uno de muchos los cuales debía desbloquear con su elemento fusión.
de paso, creándose una especie de iglú cerca de la casa de Ur para resguardarse y entrenar sin molestar a nadie. Además, en esa semana, Gray desarrolló ese fetiche de quitarse la ropa sin pensar y estar en boxers sin que se dé cuenta, frente a todos y a una avergonzada Ur. Menos mal Brydin no se le pegó esa tontería. Y así, los días eran tranquilos y felices a la vez, pensando que esto duraría para siempre. Pero la realidad es cruel, y más cuando viene en forma de un demonio colosal. Flashback. Se vería en esos momentos a un Brydin volver a casa de su sensei, con algunas compras en mano debido a ser su turno de traer víveres. HMMP, espero que para la próxima me envíen al menos a tiendas más cercanas, decía Brydin en molestia al llegar muy lejos para conseguir todo esto. Cuando estaba por llegar, Ultear correría a su dirección, viéndose que tenía una expresión desesperada. ¿Ultearme? Se preguntaba Brydin y además, por su chakra expresa preocupación y desesperación. Brydin, tenemos un problema, decía Ultear. Eso toma por sorpresa al pelo morado, dejando las compras a un lado. Ultearme, cálmate, respira y dime qué sucede, decía Brydin. Brydin, es Gray, se fue debido a que se enteró que Deliora se está acercándose, mamá y Leon fueron a detenernos, decía Ultear empezando a salirle lágrimas. Eso hizo abrir los ojos de Brydin, escucho bien, Deliora está aquí y peor aún, Gray. ¿Hace cuánto se fueron? Pregunta Brydin ahora sí preocupado. Como unos 10 minutos, respondería Ultear. Ultear, quédate aquí, iré en su ayuda, decía Brydin dándose la vuelta para cambiar sus facciones, invocando alas de bicho de su espalda. A lo que asiente y les da la suerte a Brydin y que volvieran a salvo él, su madre, Leon y Gray. En el pueblo. El lugar estaba destruido, rodeado de llamas que quemaba los lugares habitados y una figura enorme que atacaría, siendo el demonio de Deliora. ¡Groar! Rugió aquel demonio de Ferez destruyendo con un láser verde de su boca, restos del pueblo y montañas. Pero en eso, sería atacado por agua de hielo, el responsable, siendo Gray, creyendo que con eso, podía derrotarlo. El demonio sin verse afectado, responde con un pisotón, generando un terremoto que envió a volar al infante por la ventisca. Pero antes de estrellarse, sería tratado por su maestra Ur, estando acompañada por Leon. Gray, menos mal que llegamos a tiempo, decía Ur viendo que Gray apenas tenía heridas leves. Arek, Ur-sensei, decía Gray con dolor. Cabeza hueca, pudiste haber muerto si no llegásemos a tiempo, decía Leon en protesta de la estupidez que cometió Gray. Creía que podía derrotarlo, ni siquiera le hice un mísero rasguño, decía Gray algo resignado. Eso era evidente, no por nada Deliora es uno de los demonios más temible y poderoso, pero aún así, deberé de detenerlo, decía Ur preparada para pelear. Roar, rugió Deliora en respuesta, apuntando un rayo verde a ellos. Cosa que puso alerta a los tres. Pero de la nada otro temblor se produciría. Jutsu de creación de hielo, levántate Jormungandr. Sonó un grito desde lejos. Cosa que del suelo, emerge un círculo mágico enorme, donde la cabeza y cuerpo de una serpiente monstruosa hecha de hielo emerge. Y sin perder tiempo, ataca a Deliora mordiendo con sus dientes de hielo el cuello. Dejando a los demás sorprendido de ese ataque. Espera, eso es, decía Leon al ver ese ataque de hielo que no es magia. Menos mal llegué antes que atacase, si no más morirían, decía alguien apareciendo en un shunsine de hielo siendo Brydin. Brydin, toma a Gray, a Leon y huyan lo más lejos de aquí, yo les daré tiempo para que escape, ordenaría Ur ya que no quería que sus estudiantes muriesen en esta zona. Pero sensei, decía Brydin, pero le arrojan a Gray encima. No hay tiempo, vamos, decía Leon. Cosa que Brydin ve con preocupación a Ur, pero toma a Gray y los tres corren, para estar a salvo. Mientras que Ur se quedaría a luchar con esa bestia. Deliora por su parte, destruye de un golpe el leviatán de hielo, y con un rugido de furia dispara un láser verde al cielo, formándose una onda expansiva que sacudir todo. Sé que no sobreviviré a esta pelea, pero aún así, no déjate que te acerques a mis estudiantes y a mi hija, decía Ur preparando su orgía de hielo.
Mientras Brydin y Leon corrían con Gray a cuestas, solo podían ambos resignarse y sentirse impotentes al saber el destino de su sensei. No sobrevivirá, ¿cierto?, decía Brydin ante esa obvia respuesta. No, eso es lo peor, ella a pesar de ser una maga con el poder de un mago santo, Deliora es un demonio casi invencible de vencer, ella nos dio tiempo para escapar e ir a por Ultear, decía Leon mientras apretaba los puños por la frustración. Todo esto, es por mi culpa, yo, quería matarlo por destruir mi hogar, y matar a mis padres, decía Gray con culpa en su conciencia. Actuaste impulsivamente y fuiste idiota, Gray, pero, no puedo juzgarte, no pasé por la desgracia de perder a un ser querido como tú y sé que si esto pasase a mí, estará en lo mismo, decía Brydin mientras seguía corriendo con Leon. Pero escucharon una gran explosión, pensando lo peor. Y al mirar, verían como fragmentos de hielo y escombros se haría, estaba dando pelea de Deliora. Mierda, meirda. ¿Qué puedo hacer?, decía Brydin tomándose la cabeza por el pánico y miedo. Pero de la nada una voz llegó a su cabeza. En primeras deja de quejarte y llorar, decía una voz gruesa. Leon, Gray, ¿dijeron algo?, preguntaría Brydin. No dije nada, respondió Gray. Yo menos, decía Leon ayudando a Gray. Mocoso, estamos en tu mente, habla telepáticamente, decía otra voz más chillona. ¿Cómo que mi mente?, decía Brydin sin entender. Pero de la nada, cae de espaldas a la nieve, en estado de inconsciencia, siendo llevado a su espacio mental. Leon y Gray se sorprenden y van a socorro pensando que algo le pasó. Mientras tanto, en la mente de Brydin, despertaría en una especie de vacío oscuro, donde su cuerpo estaría en un suelo de tierra. ¿Qué mierda pasó? ¿Acaso Deliora nos mató ya?, decía Brydin recomponiéndose. ¿En serio lo primero que tienes en la mente, es ese debilucho de ese estúpido demonio?, preguntaría la misma voz. Eso deja congelado a Brydin, y al mirar de nuevo, se paraliza al ver que estaba rodeado de 9 seres, un mapache de arena, un gato de fuego, una especie de tortuga acorazada con un ojo, un mono de pelaje rojo, una especie de cabra caballo, una babosa con brazos y piernas, una especie de bicho con 6 alas y una armadura, una especie de pulpo toro y el último, una especie de zorro de pelaje amarillo. Lo que más destacaba de ellos, era de poseer 1 a 9 colas en orden mencionado. ¿Quiénes son ustedes?, exclama Brydin en pánico viendo a cada imponente ser. Les dije que su primera reacción sería esa, decía el monstruo con apariencia de cabra y 5 colas. Oigan, tarde o temprano debíamos de conocer a nuestro anfitrión, adelantarse no es malo, más cuando está en problemas, decía la babosa de 6 colas. Bueno, debemos presentarnos como es debido, ¿no?, decía un insecto que posee unas 6 alas y una cola que es en total 7 colas. Como sea, mocoso, yo soy el gran tanuki de una cola, Shukaku, decía el enorme mapache. Yo soy el gato de fuego de 2 colas, Matatagi, se presenta la enorme gata de fuego. Yo soy el bijú acorazado de 3 colas, Sandy. Bijú de 4 colas con el elemento fusión de lava, Jombi. Bijú con el elemento vapor, el 5 colas Kokuo. 6 colas, elemento ácido, Saiken. El bijú de las 6 alas y una cola con poderes de insecto acorazado, Chomei. El bijú de 8 colas, pulpo toro, soy el Achibi. Y finalmente yo, el de mayor poder de todos y quien te hablo primero, el Kyuubi. Así presentándose todos, para el show de Brydin. MN9, ustedes, están dentro de mí y son iguales a mis formas, decía Brydin notando ese detalle. ¿Por qué más sería, chico? Prácticamente esa forma son semiformas bijú de todos nosotros, decía el Jombi. Así es, pero es diferente a los mantos de cola ya que accedes a nuestras formas con bastante control, eso más que ahora eres un ser puro de chakra, decía el Saiken. ¿Ser de chakra? ¿Qué es eso?, decía Brydin. Así es, básicamente eres por así decir, un semibijú, respondió el 4 colas al verlo. Ahora sí quiero saber, ¿qué son ustedes? No son claramente animales, de hecho, son como esas criaturas ancestrales en esos dibujos raros, decía Brydin algo calmado.
Suspiro, era de esperarse, verás, estás en este espacio mental, aquí podemos mostrarte lo que somos por medio de unas imágenes, explica Sandy. Y de lo que somos seres de chakra puro, energía vital del espíritu formados por otra energía diferente a la suya, nuestra energía es algo más poderosa y corrosiva, lo que nos ha ganado fama como seres de alto poder, en las naciones elementales donde provenimos todos, extraídos de recipientes con los bijus dentro, decía el Isoru. Himtsuke, decía Braidin. Hipchurikis, humanos que son nuestro recipiente, respondería Matatari. Oh. Entonces, ¿soy un Himchuriki? Decía Braidin entendiendo más. Bueno, sí y no, sí, serías catalogado como Himchuriki al tenernos dentro y no, porque no estamos sellados en ti, somos parte de ti, decía el Yombi. Tú posees nuestros genes, y como dije, eres mitad humano y mitad biju, respondió Cuatro Colas. Entonces, ustedes son como copias de chakra de los anteriores, ¿no? Decía Braidin. Correcto, pero ahora, estamos todos recuperados, tenemos los mismos niveles de poder que los bijus originales de donde provenimos, o sea las réplicas, diría que podrías hasta destruir aldeas enteras con todo nuestro poder, decía Shukaku. Pero aún así, me sorprende que al tener nuestros genes, no te haya convertido en el 10 colas, decía el 5 colas al saber cuáles eran las condiciones de crear al 10 colas. Hasta yo me sorprendo, ese laboratorio que nos creó a mi hermano y a mí solo decían algo de buenos genes y eso, prácticamente soy un enigma como Luke, decía Braidin. Esperen, ¿cómo que 10? Dijeron que solo eran 9 hasta él, decía Braidin apuntando al Kyuubi. Bien, como posees nuestros genes y eres en parte un biju, te diré sobre el 10 colas, comenta el Kyuubi. Así, el 9 colas explica sobre la historia del 10 colas y lo que hizo en la Tierra, hace cientos de años. Así que, una bestia nacida del árbol con un poder abismal mayor que el de ustedes, que sería una amenaza a nivel mundial, o más allá, decía Braidin pálido al saber eso. Correcto, y si llegases a desbloquear esa forma, creo que tu apetito de energía vital o chakra te consumiría, decía el Kokuo. Pero eso no es a lo que venimos, estamos aquí, porque deseas derrotar a ese demonio, ¿no? Decía Kyuubi a los demás. Oh claro, por favor honorables bijus, pido su ayuda para poder salvar a Ur-sensei de ese demonio, ustedes si es como dicen poseen ese poder, lo necesito para derrotarlo. Pediría Braidin golpeando su cabeza al suelo, pidiendo ese favor. Me niego, respondió Kyuubi de forma tajante. Puf, no me sorprende de ti Kurama, aun siendo separado de tu original sigues siendo un cascarrabias, decía Goku. No digas mi nombre sin mi permiso, nadie es digno de saber mi nombre. Exclama Kyuubi ahora con el nombre de Kurama. Espera. ¿Se llama Kurama? Decía Braidin incrédulo de ese nombre. Ja, nadie tiene derecho a pronunciar mi nombre, ni menos tú, respondió Kurama. Porque a nadie le importa Pulgoso, bruajajaja, se burló Shukaku. Cállate gordo mapache, respondió Kurama al Shukaku. ¿Qué dijiste? ¿Quieres morir Pulgoso desnutrido? Reclama Shukaku chocando rostro con el Kyuubi de forma amenazante. En eso, Braidin, sin importar lo que dijo Kurama, exclama. Mira, no sé por qué tu actitud o porque seas así con las personas solo por tu poder, no me importa que seas el biju más fuerte de ellos ya que al fin y al cabo estás sellado en mí, y si no quieres ayudarme bien por mí. ¿Puedo buscar otra forma preguntando a los demás que parecen ser más sociables que tú? Decía Braidin dándose la vuelta. Y dime, ¿cómo podrás derrotar a ese demonio, si no sabes cómo manejar tu naturaleza biju? Preguntaría Kurama esperando su respuesta. Braidin responde mirándolo fijamente. Fácil, haciéndome autoexplotar, tú lo dijiste, si soy un ser lleno de esa energía vital, mi cuerpo es prácticamente una bomba de energía que si la uso, contra Deliora, no solo moriría yo sino tú también, decía Braidin en respuesta. Dejando no solo a los bijus sorprendidos, sino también a Kurama por la respuesta del mocoso. No quiero ponerlos en riesgos a ustedes, pero ver morir a personas que sin poder hacer algo me aterra, más si son aquellas que me ayudaron en momentos donde pude morir, sabiendo que podía ayudar, pero quizás no compartan mi visión de las cosas, aún así gracias por saberlo, decía Braidin mientras trataba de despertar. En eso, Kurama respondió. Vaya respuesta mocoso, sin duda no me esperaba eso, decía Kurama por la decisión de Braidin.
Debo admitirlo, tiene agallas este recipiente, decía Shukaku. Sí, usar su poder Biju para suicidarse y matar a ese demonio en el proceso, solo para salvar a su maestra, no es alguien que lo diría cualquier persona, decía Matatabi. Chico, veo que eres muy diferente como nuestros Jinchurikis, por eso, ofrezco mi ayuda para tu misión, decía Coco acercándose de los primeros. ¿De verdad? Decía Braiding sorprendido. También yo, decía Chomei volando y acercándose. Jajaja, no me perderé una batalla, decía el zombie acercándose igual. Solo no te vuelvas loco con el poder muchacho, decía Saiken dispuesto a ayudar. Yo también te ayudaré, niño, decía Matatabi decidida. Pues si así son las cosas, decía Achibi acercándose también. Bien, también voy a colaborar, decía Isobu, la tortuga. Para después ver a los dos restantes, el Shukaku y el Kyuubi. Bien, pero quiero la sangre de ese demonio, decía el Shukaku accediendo. En eso, esperando la respuesta del 9 colas y entonces, dice lo siguiente. ¿Para qué prestar nuestro poder si debes despertar su naturaleza Biju que reside en él? ¿No sería así de fácil? Decía Kurama ante lo que acaba de decir. Kurama, él no sabe, ¿o lo olvidas? Decía Coco a su lado. Para eso, nosotros lo despertamos, le enseñaremos cómo ser un Biju, decía Kurama mostrando que esa sería su manera de ayudar. Oh. Entiendo, ¿qué tengo que hacer para ese método? Lo que sea con tal de salvar a todos, decía Braiding. En ese caso, niño, ponte en el centro de nuestro alrededor, si Kurama dice que debemos despertar tu parte Biju, ¿será de ese modo? Pediría Matatabi al niño humano. Cosa que eso haría Braiding, esperando la señal. En eso, cada Biju apunta con una sola cola, donde está posicionado y en eso, emiten su chakra para así despertar su Biju interno. Recuerda mocoso, eres parte Biju, debes aceptar esa parte tuya y podrás manejar tu poder de bestia con cola, decía Kurama para ver si podía aceptar esa naturaleza salvaje. Yo soy parte Biju, es hora de que los Bijus despierten, decía Braiding cubriéndose de chakra rojizo, por completo. Y fuera de la mente de Gray y Irion, ambos socorrían al pelimorado tratando de despertarlo como podían, pero luego de eso, se ve como del cuerpo de Braiding emerge una energía roja jamás vista antes, y de paso, verse como Braiding empezaba a aumentar más de tamaño, para shock de ambos. Mientras con Ur se vería de nuevo el campo de batalla, congelado y destrozado, y enterrada encima de unos escombros Star y una Ur, herida y con una pierna faltante debido a un ataque de Deliora. Diablos, creo que hasta aquí, no puedo seguir más, decía Ur usando su magia de hielo y crearía una pierna de hielo para usarla en la parte amputada. En eso, se ve como Deliora se para frente a ella, alzando una de sus piernas con el propósito de aplastarla. En eso, recordó una magia de hielo que podía encerrarlo en un témpano de hielo, pero había un precio que pagar. No le queda más opción, deberé de usar esa magia, decía Ur cruzando sus brazos para activar esa magia prohibida. Pero justo cuando estaba por rematar a Ur, Deliora es golpeado por una especie de esfera de aire, la cual lo manda de volar lejos, arrastrándose al suelo de paso. ¿Pero qué fue? Decía Ur deteniéndose y viendo con sorpresa él como Deliora fue derribado. Lo que vería la impresiona, ya que literalmente ante ella estaba una especie de tanuki hecho de arena con patrones azules y una apariencia grotesca, con una cola de arena moviéndose tras de él. ¡Groar! Rugir el tanuki Shukaku, siendo Braiding, finalmente controlando la forma Biju. Pero la que está más choqueada, era Ur, al ver a esa criatura que jamás había visto. En eso, Deliora se recompone del suelo, ahora sí, estando frente a frente contra esta bestia que la ha desafiado. ¡Groar! Rugiría Deliora de forma desafiante al mapache de arena. En eso, el Shukaku empezaría a inflar su estómago y boca, y de esta, dispara otra bomba de aire, tan poderosa que las casas alrededor se destruyen directa de Deliora. En eso, Deliora se cubre de ese ataque de aire comprimido, sin saber lo potente que es ese ataque. Ya que al bloquearlo, fue arrastrado por detrás y seguía retrocediendo. Pero Shukaku no perdería tiempo, y usando su Kekei Genkai de arena, agrandaría uno de sus brazos en un mazo para aplastarlo. Pero Deliora decide saltar y ponerse encima del mapache, para evitar que haga un ataque y él pusiera dañado.
GRRR, gritar, exclama Shukaku, sin recibir daño ya que su cuerpo era de arena. Y este a cambio le da un golpe con su cola sacándolo de encima. Shukaku en respuesta, da un salto y se lanza contra Deliora, pero en ese momento, emerge otra cola tras de él. Y su apariencia cambia, la arena cayendo y el cuerpo prendiendo en un fuego azul, ya que la forma del Shukaku ahora pasó a la forma del Matatabi. Graaya. Rugió el Biju de fuego, sacando unas garras filosas de sus patas delanteras arrojándose y de estas cortando el pecho de Deliora. Pero la más perpleja, era Ur, al ver que ese mapache, se transformó ahora en un gato de fuego azul. Groar. Rugió Matatabi disparando una llamarada poderosa al cuerpo de Deliora, cubriéndolo por completo. Graar. Rugiría Deliora del dolor, ya que por alguna razón, estas llamas, lo podían lastimar. Deliora en su furia, dispara otro rayo verde desde su boca. Pero Matatabi lo esquiva con facilidad al ser un gato de fuego y responde, usando sus garras para cortar la espalda de Deliora. Deliora recibió el ataque y sin que se deje lastimar, fue atacando de forma diestra y siniestra, solo con el objetivo de acabar con esa criatura. En eso, Matatabi de su boca dispara 3 llamaradas de fuego directas a la cara de Deliora, pero este decide usar sus garras para acabarlo. Y a la potente fuerza que seguía Deliora, le dio de lleno aquel gato de fuego, esperando que lo haya matado. Pero del humo del ataque, se ve como el gato de fuego volvió a cambiar ahora siendo una tortuga acoraza con 3 colas. Que en respuesta, dispara un poderoso chorro de agua desde su boca, golpeando directamente a Deliora y mandándolo a volar a una montaña. A lo que se recomponer y decide correr para darle una gran embestida a esa tortuga. Pero lo que no contó Deliora, era que esta tortuga, podía rodar y ganar velocidad. En eso, este se enrolla, volviéndose una esfera con espinas y embiste hacia Deliora a gran velocidad. Impactando de frente, el golpe sería tal que Deliora perdería un cuerno por la embestida y destruyendo esa montaña de nuevo con su cuerpo. En eso, Deliora estaba viendo cómo perdía contra este ser cambiaformas, y debía de planear algo para acabar con esa cosa. Pero el 3 colas, pasó de 3 a 4, viéndose como ahora emergía un enorme gorila de pelaje rojo con 4 colas. Disparando de su boca 5 bolas de magma caliente hacia el demonio, sin darle tiempo a reaccionar. Graar. Aar. Deliora estaba gritando de dolor, no esperando que le den ataques de lava. Pero el zombie al acercarse de un salto, le suelta un poderoso derechazo tan fuerte que le destruye un colmillo, aterrizando este en el suelo y sometiendo al demonio. Pero el zombie volvería a cambiar, ahora siendo Coco, embistiendo con sus cuernos, perforando el brazo derecho de Deliora hasta el hueso y mandándolo a arrastrar. Y después toma la forma de Saiken, la forma Biju de las babosas y le arroja ácido al pobre diablo de Deliora. Deliora experimentaba un dolor sumamente agudo, que derretía su piel ya quemada y dañada. Pero aún con eso se recomponía. Pero al hacerlo, este es atado de la nada por una seda verde de la cabeza, cortesía de Chomei, que en su forma Biju eleva a Deliora con fuerza, y lo azota de cabeza al suelo, generándose un terremoto. Deliora en eso, con dificultad se levantaría de esta paliza, solo para ver cómo ahora en vez del insecto, estaba una especie de pulpo de 8 colas. Que le responde con un golpe de martillo más fuerte a la cabeza, generándose un terremoto más grande y un estruendo que sacude las montañas. En un momento Achibi retrocede de un salto, y de su espalda emerge a otra cola más, 9. Y ahí, cambiaría nuevamente de un pulpo toro, a pelaje anaranjado y cuerpo de zorro con 9 colas ondeando tras de él. Forma final, Kyuubi. Groor. Rugió el Biju más fuerte ahora siendo Brairin, dispuesto en acabar con él. Deliora, al ver que este ser lo humillaba, solo tuvo un pensamiento. Empezó a cargar una gran cantidad de energía mágica, debido a que la ira lo consumió y esa cantidad de poder, era lo suficiente para destruir una ciudad entera o una montaña. Dejando a Ur asustada, ya que Deliora iba a destruir el terreno por completo. Brairin en respuesta, empezó a cargar algo de su boca, juntando sus 9 colas, partículas rojas y azules, formándose poco a poco una energía morada en una esfera que aumentaba de tamaño. Ambos para dar el golpe final. En eso Brairin se comería dicha esfera y Deliora termina de cargar su ataque. Y se disparan ambos, Bijudama vs Rayo Esmeralda.
Ambos ataques al colisionar, provocaron una onda que terminó por destruir el resto de escombros, a la par que Ur, siendo expectante, solo usaba una cúpula de hielo para resistir tan monstruoso ataque de ambas bestias. Ninguno retrocedía, el ataque siseaba por la potencia de ambos ataques simultáneos. Pero uno iba a caer. Siendo que el ataque potente de Deliora hacía retroceder, y por más que se esforzaba, estaba perdiendo. ¡Grrrr! Rugió Brydin dando más potencia, y su Bijudama destruyó el rayo esmeralda. Y eso sería visto por Deliora, y una luz blanca cegó por completo, para después, siguiendo una fuerte explosión que consumió a su paso. La explosión era tan potente, que había estremeció el lugar. Pero, al final, al todo calmarse, de los restos, Deliora habría sido consumido por el ataque, siendo finalmente asesinado, y todas aquellas almas que el demonio arrebató fueron vengadas. Pero en la cúpula de hielo, o lo que quedaba de ella, Urbe con ojos abiertos, de que ese monstruo cambia formas, derrotó a ese temido demonio. En eso, el zorro de las 9 colas se acerca a paso firme donde sentía su presencia, usando una de sus 9 colas para levantar esa cúpula de hielo y llevarla ante ella. ¿Qué diablos? Oye, seas lo que seas, decía Ur sin terminar, ya que esa criatura acaba de hablar. Menos mal llegué a tiempo, o no la contarías, maestra Ur, decía el kitsune con voz grave, pero lo más suave que podía. Espera, Brydin, ¿eres tú? Preguntaría Ur con los ojos bien abiertos. Puede que no me creas, pero, soy yo Brydin, lo que está viendo ahora es mi verdadero poder, acabo de despertarlo justo en la desesperación, decía Brydin en su forma kitsune a su maestra de que él fue quien luchó y derrotó a Deliora. Brydin, ¿pero qué te pasó? O más bien, ¿qué son esas formas? Preguntaría Ur, ya que no creía que ese era su poder. Ur-sensei, no me creerá, pero debe saberlo, decía Brydin resignado, así contándole de su vida, con Luke, como experimentos y como él era una combinación de seres hechos de chakra, los que acababa de usar en la batalla contra Deliora y que eran ellos. No puede ser, entonces eres un experimento y también, ¿posee esa conexión con esa criatura llamada Bijous? Preguntaría Ur. Así es, gracias a ellos pude obtener y despertar mi verdadero poder, así pude salvarla, ya que si llegaba tarde, Ultear creo que no le gustará esa noticia, decía Brydin. Brydin, yo, jamás creí que te hicieran todo eso de pequeño, decía Ur triste de saber ese pasado. Bueno, pude antes haber sido un arma letal que estaba dispuesta a acabar con todos por ambiciones de un ser codicioso, pero el mundo me otorgó a cambios familia y amigos de los cuales apoyarme, usted, Leon, Gray y Ultear, los veo como mi familia, decía Brydin de forma suave. En verdad, eres una gran bendición, gracias por todo, Brydin, decía Ur contenta y feliz de conocer a este niño. Sí, pero ahora, es la despedida, sonará mal sensei, pero, es necesario que siga adelante, gracias por sus enseñanzas y entrenamientos en la magia de hielo, pero solo tengo un periodo de ciertos años para después volver, como mi hermano, quiero, descubrir qué hay más allá, decía Brydin de esa información. Ya veo, es una tristeza que te vaya, Ultear te va a extrañar mucho, decía Ur triste, ya que este día, era la despedida. Dile a ella, Leon y Gray, que no me fui por capricho, sino para poder autodescubrirme, pero al final, también me dolerá esta separación, pero es por una buena causa, dile a Gray y Leon con Ultear que los extrañaré, decía Brydin, y usando una cola, envía chakra Bijuu a la zona de la pierna de Ur. Viéndose como ese chakra rojo la cura de sus heridas y le devolvería su pierna. No puede ser, mi pierna, ha vuelto, decía Ur sorprendida de que su pierna faltante, haya regresado. En eso, Brydin junta su cabeza con Ur, para despedirse. Adiós, cuídate mucho, mamá, decía Brydin sin contener esas palabras desde que vivió con Ur. Tú también cuídate, hijo, decía Ur y derramó una pequeña lágrima de tristeza. En eso, con su cola deja a Ur con cuidado en el suelo y dedicando una última sonrisa, se va, empezando a correr en su forma Bijuu por la nieve hasta perderse para así seguir con su camino. Mientras a lo lejos, Ur lo veía con una sonrisa, como una paloma adulta que deja el nido atrás para buscar ahora su nuevo destino. A lo que decide regresar y al toparse con Gray y Leon, les contó de que Brydin derrotó a Deliora, pero no mencionaría de que él fuera un experimento y mencionó que se fuera y que les mandara un saludo de despedida a cada uno.
Cosa que deja sorprendidos a ambos de esa noticia. Guy se sentía, ahora en paz, aunque él no haya podido matar a Deliora, sentía que las almas de sus padres podía descansar en paz gracias a Bryding. Por parte de Leon, este no pudo evitar sentirse algo celoso de saber su poder, pero al salvar a Uri su despedida, no dudaría que perdió a un gran amigo. Pero la más afectada fue Ultear al saber de su partida. Estuvo sumamente triste de saber que Bryding se fue, ya que gracias a él pudo hallar a su madre y estar con ella, pero Ur le hizo ver a ella que Bryding decidió esto para así controlar su poder, y que algún día se volverían a ver. Después de todo era su hermano mayor. A lo que ella entendió y decide en entrenar sus poderes, no solo de hielo, sino también el de magia perdida, otorgado en ese lugar, la magia de tiempo. Y así, Bryding empezaría nuevamente con su viaje y redescubrir lo que es ahora, y saber más de sus habilidades como Bijou. De vuelta con Luke. Este seguía nadando y comiendo unos cuantos peces en el camino, esperando que llegue a tierra firme. Aún no encuentro tierra, si sigo así, no llegaré a nada, decía Luke en forma tritón. A lo que decide sacar la cabeza, fuera del agua para ver si hay una isla al menos. Pero al ver en la superficie, ve que había unas estructuras, pensando que ese sería una ciudad pesquera. Cosa que por curiosidad, decide acercarse con cautela. Así, nadando con cuidado, para no sonar las alarmas de los que están en las orillas del mar. Pero por desgracia, hubo alguien que se percató de su presencia. Cuando estuvo cerca, sacó su cabeza del agua para ver de cerca. Pero no esperó que alguien lo recibiera. Alto ahí, ¿quién demonios eres? Rugió la voz femenina, colocando una especie de bastón cerca del cuello. Cosa que miraría bien a quien le apunta al cuello. Siendo una mujer de cuerpo voluptuoso, de traje negro con sombrero y una larga cabellera roja. En eso, Luke, siendo acorralado, alzaría sus brazos, en forma de rendición. Momentos después. Cuando llegó a las orillas de ese lugar, Luke tomaría forma humana, siendo un niño de 8 años. Espera, ¿eres solo un mocoso? Decía aquella mujer atónita de ver cómo esa criatura marina pasa a ser un niño humano. Buenas, señorita, saludaría Luke con una sonrisa nerviosa. ¿Buenas de qué? ¿Quién rayos eres y qué haces aquí en Albares? Amenazaría a aquella mujer. ¿No debería presentarse primero? Mi abuelo dijo, las damas primero, decía Luke. Bien, por cortesía me llamo Irene Versarion, decía la mujer aún sin cambiar su ceño fruncido. Un gusto, señorita Irene, me llamo Luke Robotnik, se presenta Luke a la mujer pelirroja. Bien, ahora que nos presentamos, dime, ¿qué rayos eres? No eres un ser humano, ya que no existe ser humano capaz de convertirse en una especie de monstruo marino, de hecho ni magia, decía Irene. Bueno, en resumen, decía Luke explicando que él fue un experimento, junto a su hermano y que poseía la capacidad de transformarse en diferentes animales. A lo que Irene le pregunta una cosa. Espera, con decir experimento, ¿sufriste de mutaciones en tu cuerpo los cuales te dieron la capacidad de transformarte en criaturas como esa? Preguntaría Irene más calmada pero aún así sorprendida. Así es, esa forma que use, se llama forma tritón, que me permite nadar y respirar bajo el agua, respondió Luke. ¿Qué otras formas posees? Preguntaría Irene con algo de cautela. Poseo la forma hombre lobo, el hombre de las nieves, un garuda que es un hombre halcón, también una forma tigre blanco, un oso grizzly, un minotauro de fuego, y la que más me gusta, la forma dragón, respondió Luke con la verdad, omitiendo la forma X. Espera, ¿dijiste dragón? Decía Irene sorprendida de esa última y la más interesada. A lo que asiente y en eso retrocede. ¿Se lo enseñó señorita Irene? Preguntaría Luke. Irene solo asentir, más expectante e interesada que nunca antes. A lo que Luke empezara a agrandarse y su cuerpo, tomaría forma creciendo unas enormes alas, una cola, escamas y cuernos, pero era más reptiliano y expulsando electricidad, estando ahora en su forma dragón. No puede ser, si eres un dragón. Exclama Irene de la sorpresa y shock viendo tal espectáculo. Puede que no escupa fuego, pero puedo hacer esto, decía Luke usando los rayos en sus brazos y los arroja al mar en forma de bolas de plasma.
y también hacer un rugido de dragón de rayos, expulsando un gran potente rayo de su boca. No puede ser, su poder es como los dragones de Dragunov. No, su poder va más allá. Pensó Irene sorprendida de esta demostración. A lo que Luke aterriza en la arena y vuelve a su forma humana. Y sobre del por qué estoy aquí, es porque me perdí en el mar y no sé dónde estoy, respondió Luke rascándose la cabeza de la vergüenza. Ya veo, perdón si antes te traté como enemigo, ya que no muchos humanos pueden viajar a estas tierras, pero olvidando eso, ¿cómo lo hiciste? ¿Controlar tu forma dragón? ¿Acaso usaste un hechizo? Decía Irene, sonando desesperada por saber cómo Luke dominaba esa. A lo que explica que en sus cheques médicos, al ser un experimento, le implantaba muestras genéticas de otras criaturas para crear a un super soldados con transformaciones de animales. Por favor, dime que hay una forma de replicar esos chequeos en mí. Deca Irene más desesperada. ¿Por qué lo dice, señorita Irene? ¿Acaso está mal de salud? Preguntaría Luke curioso. En eso, ella explica de su condición, estaba con una maldición en su cuerpo la cual le daba una forma de un dragón, cosa que causó muchos problemas en su pasado con los humanos, su amante, y provocando que un mago oscuro le quitase dicha maldición de forma temporal y que por ellos a cambio, perdió sus sentidos, quedando vacía. Ya veo, así que usted no siente nada, ni dolor ni sabor, o sea, no puede sentir nada, respondió Luke. Si me corto, no sentiré dolor. Si me trato de quemar mi mano se calcinaría sin yo sentirlo. Nada, me siento más muerta que viva. Decía Irene viendo al suelo. Lo que me dijiste, se parece mucho a la maldición de Baldur, decía Luke. Pero eso hizo que Irene le llamara la atención de lo que dijo Luke. ¿Maldición? Espera, ¿esto ya le pasó a alguien antes? Decía Irene sorprendida. En eso, Luke cuenta cómo Freya, al ver una profecía de que su hijo, siendo Baldur, iba a morir, y para eso, Frena, como una madre preocupada, creó un hechizo que le daría la habilidad de no morir, pero a cambio, de no sentir nada. Así Baldur no podría sentir nada al ser inmortal. Entonces, esa maldición que dices tú es similar a la mía, ¿cómo diablos se la quito? Decía Irene queriendo que vaya al grano. Si mal no lo recuerdo, fue con muérdago, ya que al tener un arma punzante como una flecha de muérdago, que por palabras de Freya, son flechas malditas, puede destruir y romper el hechizo de inmortalidad, respondió Luke a la duda de Irene. ¿Muérdago? Aquí está todo lleno de muérdago y lo he tocado, no me pasa nada. Decía Irene resignada otra vez. El muérdago debe ser un arma punzante, o sea como una daga o una flecha, si te lo clavas, o sea debes herirte con un arma de muérdago y creo poder hacer eso, ya que tengo esto, decía Luke mostrando un fragmento de lágrima que consiguió de la Torre del Cielo. Si combino esto con el muérdago, podré crear un arma que rompa tu maldición, decía Luke con confianza. ¿Y de esa forma, volveré a sentir? Preguntaría Irene con esperanza. Sí, así que, ¿podrías llevarme dónde está el árbol de muérdago? Si quieres tener tus sentidos de vuelta, debo recolectar los muérdago para crear dicho artefacto, pediría Luke de forma amable. Cosa que Irene accede y luego de eso, Luke empieza a hacer el artefacto. Mientras Irene esperaba impaciente y con mucha esperanza puesta en los hombros de Luke. Al ya mezclar las lágrimas y con la esencia de muérdago, ya tendría una pequeña daga hecha de muérdago trenzado. Está listo, señorita Irene, decía Luke mostrando su adquisición. Nota. Luke usó creación de magias para crear magia de herrería, fin de nota. Una duda, ¿usaste el muérdago para hacer una punta de flecha? Decía Irene ya que el artefacto, al parecer no era lo que esperaba. Más bien es un pequeño cuchillo, pero es suficiente para que pueda ayudarte con tu problema, pero para que resulte, debes herirte con ese pequeño cuchillo, o sea, clavarlo en tu mano, es doloroso, pero efectivo, decía Luke explicando. Bien, entonces haz lo que tengas que hacer, decía Irene lista. A lo que Luke sujeta el pequeño cuchillo y toma la mano de Irene para después, claro en su mano. ¡Auch! ¿Eso duele? Decía Irene sobándose la herida, pero esta se detiene al escuchar lo que dijo, le dolió, ese piquete lo sintió. Y en eso, su cuerpo, liberaría un aura negro que va de a poco y sintiendo nuevamente a su alrededor, el aire, el calor, todo lo que había perdido, estaba regresando.
Yo siento el aire, el sol, temperatura. Decía Irene sin creerlo, su maldición, antes que no podía sentir nada ahora sentía más. Entonces si funcionó, el muérdago al ser un objeto maldito, rompería el hechizo de tu maldición, creo que también quitaría la inmortalidad de alguien, decía Luke a Segralogro. Pero al ver eso y el relato más lo que hizo Luke, se dio cuenta de que esto podría ayudar a su emperador, al mismísimo Ceref. Tú, de verdad, no sé qué decir, gracias. Decía Irene soltando lágrimas de felicidad al poder finalmente sentirse viva. No es nada, y gracias a esto, ahora sé que con esta daga, puedo destruir la inmortalidad de alguien, decía Luke. Si es así, sígueme, pero cuidado, su maldición es capaz de matar todo lo que toca, advertiría Irene. ¿Hay alguien que también sufre de una maldición? Preguntaría Luke. En eso ella cuenta de la persona que antes la ayudó, Ceref, y como él al igual que ella estaba maldito y vivió por años con una inmortalidad que lo llevó a crear hasta demonios para matarlo. Ceref. Como esos ocultistas que decían que estaban en la Torre del Cielo, decía Luke. Irene asiente en respuesta. Pero esos sujetos dijeron que estaba muerto y estaban construyendo esa torre para revivirlo, decía Luke al estar en ese lugar. Nunca murió, no sé mucho de él, pero eso de matar todo lo que toca es una pista, se mantiene alejado y oculto de todos para no lastimar a nadie, decía Irene. Ya veo, en ese caso, llévame con él, ya veré qué haré una vez que lo conozcas, decía Luke confiado. Salto de tiempo. Así, Irene estaría escoltado a Luke, ya que sin duda, lo tomarían como forastero y más un enemigo o espía para saber de las defensas del lugar. Así, llevando a donde está la reunión de los 12 Sprigans. Pero uno de ellos, que se especializa en magia de hielo bajo cero, o sea cero absoluto, se acercaría y preguntaría a Irene. Irene, te veo algo diferente el día de hoy, decía el sujeto. ¿Lo notaste, no? Pero no vine a eso, ¿dónde está el emperador? Preguntaría Irene a su compañero Spriggan. Un hombre alto, de cabello plateado y ojos azules glaciales, cruza los brazos mientras una fina capa de escarcha se extiende bajo sus pies. Antes de eso, Irene, dime, ¿por qué tu aura no es la misma? ¿Acaso ese niño te hizo algo? Preguntaría Spriggan, su voz es fría, literalmente, haciendo que el aire alrededor se enturbie por el vapor. Inbel, no tienes idea de lo que ha pasado. Este niño, Luke, rompió mi maldición. Puedo sentir de nuevo. Decía Irene del milagro que hace años quería, volver a sentir otra vez. Spriggan arquea una ceja, observando a la mujer y luego a Luke con desconfianza. ¿Qué quieres decir que tu maldición fue quitada, un mocoso curando maldiciones ancestrales? Suenas como una tonta que cayó en un cuento de hadas, Irene. ¿O es que tu nueva humanidad nubla tu juicio? Preguntaría Spriggan serio. Luke por su parte estaba sonriendo, sin inmutarse por el frío que empieza a entumecer sus dedos. Señor Escarcha. Si quieres probar si miento, puedo convertirme en un dragón eléctrico y derretir tus juguetes de hielo. Pero mejor no. No quiero que tu ego quede congelado, decía Luke en tono de burla. De la nada, los cristales de hielo crecen abruptamente alrededor de Luke, formando una jaula. ¿Un dragón? Ja. Los dragones se extinguieron hace siglos. Si mientes, tu sangre se solidificará antes de tocar el suelo, amenaza Spriggan. Irene, gritando, desenvaina su bastón con rapidez. Inbel, basta. Él tiene una daga de muérdago capaz de romper la maldición del emperador. Ceref podría, finalmente ser libre. Decía Irene seria poniéndose al frente de Luke para protegerlo. Spriggan la interrumpe, con una risa cortante. ¿Crees que un arma hecha por un niño acabará con siglos de sufrimiento? Irene, el cero absoluto no perdona ingenuidades, decía Spriggan sin inmutarse. La jaula de hielo se estrecha alrededor de Luke. Pero este no se inmuta, sus ojos brillan con un destello azul eléctrico. Señor Escarcha, ¿qué pasa si un rayo golpea tu hielo? Preguntaría Luke de la nada. Antes de que Inbel responda, Luke libera un pulso eléctrico desde sus manos, haciendo estallar la jaula en 1000 esquirlas brillantes. Inbel retrocede un paso, genuinamente sorprendido, mientras los fragmentos de hielo derretido caen como lluvia. Esa energía no es magia común. Es caótica, susurra Spriggan atónito.
Luke, transformando su brazo en una garra dragón cubierta de escamas y chispas. Mi Adn tiene algo de variado. ¿Quieres ver la versión completa? Preguntaría Luke, pero su voz adquiere un eco metálico, como un rugido contenido. Irene, colocándose entre ambos, con determinación. Inbel, basta de juegos. Llévanos con Zeref. Si este niño miente, puedes congelarme a mí después. Pero si dice la verdad, todos podríamos ser libres. Decía Irene para poder hacerlo entrar en razón. Inbel mira a Luke, luego a Irene, y finalmente suspira, disipando el frío con un gesto. Sigue siendo una sentimental, Irene. Pero bien, el emperador está en el abismo silente. Solo advierto una cosa, niño, decía Spriggan, quien se inclina hacia Luke, su aliento convertido en vapor helado. Si tu daga falla, no seré yo quien te mate. Será la desesperación de Zeref al ver otra esperanza convertida en ceniza, advierte Spriggan. Luke, guardando la daga de muérdago en su cinturón, con una sonrisa desafiante. Prefiero que me mate la desesperación y no el aburrimiento. Vamos, señor Escarcha. A ver si tu cero absoluto aguanta mi próximo chiste helado, decía Luke con confianza. Y antes de que Inbel hiciera su magia de hielo, Luke empezaría a transformarse, pero no en su forma de dragón, sino en forma de Yeti, el hombre de las nieves. Pero qué mierda. Decía Inbel atónito al ver que este chico, no solo podía transformarse en un dragón sino más criaturas, ahora siendo similar a un mono de las montañas nevadas, un volcán, o eso veía él. Y en eso, lanza un aliento helado en Inbel, al ver que podría usar ataques de hielo en esa fiera. ¿En verdad crees que soy un farsante? Llama al emperador, le quitaré su inmortalidad, decía Luke en su forma de Yeti. Bien, ahora quede convencido, decía Inbel serio ajustándose los lentes. Menos mal que te hizo recapacitar, decía Irene al ver que ya se solucionó. Horas después. Inbel regresaría nuevamente, pero no estaba solo, sino que trajo también a una persona en específico. Zeref-sama, perdone las molestias, pero Irene trajo a alguien de suma importancia quien dice que puede curarlo de su inmortalidad, decía Inbel. ¿Así? Si es así, quiero conocerlo, decía un joven de cabello negro y ojos negro, junto a unos atuendos oscuros, siendo el mago oscuro y el emperador de Albares, Zeref. Zeref-sama, se llama Luke, un joven que a pesar de su edad, fue capaz de descubrir la forma de romper maldiciones como la mía. Ahora puedo sentir las cosas, dolor, temperatura, frío, calor, y si eso funcionó en mí, en usted de seguro funcionará, decía Irene en una reverencia. A lo que Zeref observarla al joven, quien pudo romper la maldición de Irene, ya que lo había notado al ver a Irene. Irene dice que rompiente su maldición, ¿eso incluye mi inmortalidad? Dime, ¿cómo lo hiciste? Preguntaría Zeref al joven de frente. En eso Luke con una sonrisa, mostraría la misma daga de muérdago que uso en Irene y explica su función, solo con un piquete, la maldición que impedía sentir cosas a Irene se quitó. Y si funcionó en ella, probarlo con usted podría funcionar para quitar su maldición, decía Luke. A lo que Zeref se acerca al chico y extiende su mano. Déjame ver de cerca esa dicha daga de muérdago, pediría Zeref ver de cerca esa daga. Cosa que Luke le entrega el artefacto en sus manos, con aquella energía verde empezando a brillar. Solo debo clavarlo en mí, y mi maldición se romperá, ¿no es así? Preguntaría Zeref al joven Luke. Correcto, ya que este método, fue la que se usó para romper la inmortalidad de Baldur, al no sentir nada y que no podía morir, respondió Luke. Zeref algo inseguro, pero con esperanza de poder romper su maldición, sin duda se clava la daga en la palma de su mano, cosa que al hacerlo, una energía verde empezaría a cubrir su cuerpo. Zeref-sama. Exclama Inbel de la acción de su emperador. Y él lo sentía, algo dentro de él se rompió y a él, sentía como si una mochila de rocas, un peso que cargó por años, fuese quitado de su espalda, dejándolo con una paz jamás pensada. El aura oscura que estaba en el cuerpo de Zeref, siendo su maldición, empezó a expulsar fuera de su cuerpo y se disipa para después, estar normal. En eso, Zeref se dio cuenta, algo dentro de él, había desaparecido. Mi magia oscura, mi cuerpo, lo siento, ligero, susurra Zeref examinándose por completo, de alguna forma, ahora se sentía libre.
Felicidades, emperador, su maldición está rota, decía Irene al ver que funcionó. Jejeje, en resumen, se ha cumplido, la maldición de Zeref se ha roto finalmente y todo gracias a una arma hecha de muérdago, decía Luke. En eso, Zeref se acerca a Luke y se arrodilla frente a Luke. Joven, no sé cómo agradecerle, pero usted logró hacer algo que yo en mis años de vida no pude lograr, decía Zeref agradecido. Pues, qué bueno que lo dice, porque estoy aquí en un viaje de entrenamiento y necesito mucha ayuda para saber controlar mi magia, decía Luke explicando que él y su hermano eran extranjeros, y que cada uno hace un viaje para hacerse más fuerte, más él, descubriría que podía usar magia y hasta crearla más no sabía cómo manejarla. Ya veo, en ese caso, Inbel, llama a los demás Spriggans, los quiero reunidos en la sala de reuniones, ordena Zeref a su fiel mago de hielo. Como ordene Zeref-sama, decía Inbel acatando la orden de su emperador. Unos minutos más tarde. Resumen. Zeref en ese momento invoca a toda Spriggan 12, desde August hasta el Arcade, incluyendo a Inbel con Irene en la fila si avisa a todos ahí que su maldición finalmente estaba rota, todo gracias a Luke quien se los presentó a todos. Dejando a los Spriggan sorprendido, sobre las palabras que dijo su emperador. Irene confirma dicha información y añade que Luke es especial, además de un niño sumamente raro con poderes de transformarse en criaturas, además de poseer magia como ellos, que aparentemente necesita ayuda. Así que Zeref ordena a todos ahí que sean los tutores de Luke como recompensa por su ayuda hasta que domine la magia por completo. Y para ganar más la confianza de todos, Luke no solo le dio la daga a Zeref, como muestra de que es una persona confiable, sino también revela su magia propia, siendo la creación de magia, que es considerada una magia perdida. Cosa que a uno de ellos, le llamó la atención, siendo August, el rey de la magia, uno de los 12 Spriggan y también, el hijo de Zeref que nadie, ni siquiera el mismo Zeref, está enterado. Aún así, los demás acceden a la petición de Zeref, y como advertencia, este les dice que nada de manipulaciones o usar a Luke como chivo expiatorio o un arma de poder, que aprendiese a usar su magia de forma correcta. Así fue como pasó el tiempo, donde Luke empezó a entrenar con los 12 miembros bajo el mandato de Zeref, aunque este más entrenaba con Irene al ella pedírselo a Zeref, siendo su tutora legal. En eso, Luke usaría su forma dragón, según Irene para enseñar cómo usar su forma de dragón y cómo hacer ataques de dragón y con su magia, podría crear una magia dragón Slayer y que se complementa con su Kir. Pero sin que Luke se dé cuenta, Irene le había tomado un gran cariño, de no solo por romper su maldición, sino también de empezar a sentir nuevos sentimientos que ella había enterado. Unos los cuales en el pasado no pudo transmitir a su hija. Y cierta hija Luke la conoció tiempo antes de conocerlos. De paso, conociendo al resto de miembros como Brandish, una chica peliverde con accesorios y Timaria, usuaria de espada, daga y cimitarra. A lo que Luke saludaría, pero era difícil tener algo de amistad con ellas. Al principio ambas estaban algo reacias de entrenar a Luke, pero, al ser órdenes de su emperador ayudarían, una entrenándola en magia y en otra cómo usar armas. A lo que le mostró lo que podía ser capaz, ya que demostró que era un experto en el manejo de armas y también en su uso de magia y eso impresionó a ambas chicas. Luego de eso, en el entrenamiento con August, Luke haría un comentario algo directo, puesto que este tenía algo en común con Zeref, ya que según él sus energías de mana son similares. Y no decir de sus olores, al poseer parte animal. A lo que August, sin más le cuenta que es hijo del mismo emperador Zeref y de Mavis, y que ambos no saben de su existencia y por eso, prefirió mantenerse en secreto y no decir nada. En eso, Luke le cuenta de que nunca tenía padres ya que él fue usado como experimento para crear un super soldado con capacidad de animales. Cosa que se sorprende a August, viendo que ese chico, nunca tuvo una infancia y tampoco sabía lo que es tener un padre o una madre. Pero aún así, podía sonreír mostrando esa felicidad que él mismo expresa. Luke ayudaría contándole a Zeref en secreto lo que sabía de August y como Zeref siendo un mago así de poderoso no pudo darse cuenta que August era su sangre con su primer amor. Y en uno de esos días, Zeref le pide a August hablar en privado, para hablar de algo importante. Y cuando estuvieron solos, Zeref se disculpa con August, al no saber que él es su hijo de sangre y que no lo haya notado todo este tiempo.
August solo acepta las palabras de su emperador, pero aún así le cuesta mucho verlo como padre. Ha pasado años y años desde su mandato y lo ve más como un líder. Al parecer, Luke ayudaba a las personas sin importar las circunstancias. Luego era turno de Inbel. Al pedirle que use esa transformación de ese Vulcan blanco, pero Luke aclaró que esa forma, lo llama a Yeti, conocido como el hombre de las nieves. A lo que Luke se transforma en Yeti, e Inbel decide en entrenar esa forma y que pueda resistir su cero absoluto y que éste pudiera crear hielo como el suyo, y eso se solucionó, al crear magia de hielo. Age Ram, magia de arena. A lo que Luke creando magia de arena y así entrenar de igual forma, para ver su manejo, ya que lo uso en no solo ataques, sino en defensa. Usando trucos recordando a cierto personaje que fue usuario de la arena. Y así sucesivamente, Luke pudo aprender a controlar su magia de diferentes usuarios y como de paso mejorarla él mismo, siendo un prodigio a los 8 años de edad. Pasando así un año entero entrenando y dominando sus poderes. En eso, Luke estaba solo con Irene, y que estaba conversando de que al completar su entrenamiento, debía de seguir su camino. Cosa que Irene sabe, pero eso la entristece. Antes de irse, esta le dio algunas provisiones para el camino, y además de eso, un beso en su frente, como Tsunade besó a Naruto en su capítulo, demostrando su aprecio por el infante. Pero lo que dijo Luke, sin duda tomaría por sorpresa a no solo Irene, sino a sus demás maestros, que estaban por despedirse de Luke. Señorita Irene, cuando sea un adulto, quisiera casarme con usted, decía Luke, la típica promesa de un niño de su edad, que la buscaría al tener la edad suficiente y pedirle matrimonio. Irene se sonrojó mucho por ese comentario, ahora su corazón se calentaba y sus sentimientos antes dormidos ahora estaban al doble de potencia. Pero esto sería usado como broma para aquellos con complejo burlesco. Cosa que ella accede, y que además, espera mucho su reencuentro para cuando ella le debe de dar muchos hijos. Dicho eso último con un gran sonrojo. A lo que para su despedida, Luke se transforma en su forma dragón y hace un gran vuelo y se despide que volvería por ella. Y así, Luke se fue volando para cumplir esa promesa. Siendo visto por los demás al ver que ese joven, Luke de 9 años, irse para seguir su camino. E Irene, por su parte, esperaría para que algún día, su futuro prometido, la busque. Así el viaje de Luke siguió y siguió, por un largo y vasto camino que por delante, debía de recorrer antes de la fecha límite cuando tuviese que volver, a ver a su abuelo Gerald y sus hermanos Shadow y Maria. En eso, vería un nuevo continente y debía de aterrizar, pero no con esa forma dragón. A lo que se destransforma en pleno aire y luego toma la forma Garuda para así ser discreto e ir a un lugar boscoso. Así, decide encaminar para seguir su camino en el viaje de entrenamiento, empezando a usar sus otras formas que no usó en el viaje. La forma águila para hacer un vuelo más rápido, surcando los cielos en el océano. Pero cuando una tormenta se avecina, decide aterrizar para después, seguir caminando, esperando que el viaje a pie, fuera tranquilo. Pero eso no se va a poder. Ya que un estruendo y un rugido, sonaría en un lugar. Cosa que al dirigirse a ese lugar, una tormenta empezaría a formarse, cosa que no puede ser más desastroso para el escenario. Pero lo que vio en plena tormenta, era una bestia enorme, con una cicatriz en el lado izquierdo, en la zona baja de su ojo hasta la mejilla izquierda. Pero había 2 chicas, de pelo blanco y una de ellas, se acercaba para supuestamente calmar a la bestia. Pero Luke sabía bien que esa bestia no estaba en sus cavidades al saber de primera mano, al ser dominado por los instintos salvajes. A lo que corre a esa dirección y de a poco, se transforma en su forma de Yeti. Viéndose la escena de 2 chicas, aparentemente de su edad, una con vestido y la otra similar a una punk, las cuales estaban ante una especie de monstruo gigante descontrolado quien hacía esos destrozos. En eso, la que sería la menor de ellas, se acerca tranquilamente y con voz suave y una sonrisa, le dice que se calme y que regrese a como era antes, a su hermano mayor. Vuelve a casa con nosotras, Elf Lee-chan, decía la chica de cabello blanco y corto. La otra chica que es parecida a una punk, veía que a quien sería su hermano, estaba levantando su brazo, para atacar a su hermana menor. Elfman no. Exclama en pánico. Pero cuando estaba por presenciar la muerte de su pequeña hermana, un puño aterrizaría en la cara de Elfman, en su forma de Azul completa y estando derribado en el suelo.
Pero ambas hermanas verían eso con asombro, al ver quién intervino ese ataque o más bien, ese animal que apareció de la nada. Un gorila de pelaje blanco y piel algo oscura y era más grande que cualquiera que haya visto. Elfman en esa forma, se recompone del golpe, por lo que molesto ruge y se lanza para enviar un puñetazo a la cara de Yeti Luke. Pero este con su aliento, arroja hielo en el cuerpo de Elfman, cubriéndolo su cuerpo, hasta la altura de su cuello, paralizando a Elfman con el hielo. Cosa que sorprende a las hermanas de que ese vulcano ellas creía que es uno, se está enfrentando a su hermano descontrolado. Y con su puño cubierto de hielo, golpea en la cabeza de Elfman, con la intención de dejarlo noqueado. Y aparentemente eso haría, ya que después de ese golpe, el cuerpo de Elfman no se movería, y se vería como de un brillo, esa criatura no sería más que un niño de piel morena con una pequeña cicatriz y un trajecito azul. Sorprendiendo más a ambas hermanas que Elfman haya regresado a la normalidad. En eso, Luke ve que se ha terminado y decide retirarse, ya que eso era lo que más podía hacer. Y así fue, usando una ventisca helada, lo usa para distraer a las hermanas y así, de forma misteriosa, esa criatura que ambas hermanas Strauss, había desaparecido. Y en eso, vería a ver cómo estaba su hermano. Cuando despertó, Elfman no supo qué pasó después al querer usar la forma Takeover, de Astzul. ¿Qué pasó? Lo último que recuerdo es, una discusión con Neesan y luego, decía Elfman. Elfnichan, menos mal que volviste. Decía la menor de las Strauss. Lysana, Mirahane, ¿están bien? No les hice nada. Exclama Elfman preocupado. No, casi lo logras, pero, ¿hubo otra cosa que te detuvo? Decía Mirahane extrañando a su hermano. Así, ambas explican que al estar en ese estado frenesí, casi ataca a Lysana, pero en eso, es salvada lo que sería a su vista, un extraño vulcán de las montañas, pero no lo parecía y más que usaba magia de hielo y que él fue quien lo noqueó para después desaparecer. Espera, ¿fui detenido por una criatura de hielo? ¿Y dónde está? Preguntaría Elfman. Hizo una ventisca helada y la usó como pantalla para irse y así fue, desapareció sin dejar rastro. Respondió Mirahane. Ya veo, sea quien sea esa criatura, le agradezco por frenarme, sino quién sabe cómo hubiese terminado si no me hubiese detenido, decía Elfman más calmado. Así es, gracias a esa extraña criatura, salvó no solo a Lysana, sino también a ti, Elfman, decía Mirahane abrazando a su pequeña hermana y a su hermano pequeño ya que Mirahane es la mayor de los 3 hermanos Strauss. Pocos sabían que en el cielo, Luke veía esto transformado en su forma Garuda, dando una media sonrisa por su ayuda. Y así, decide irse y seguir su camino, y al igual que Erza, algún día, sus caminos se reencontrarán de nuevo. Salto de tiempo. Mientras que Luke visitaba a diferentes lugares y manejar sus transformaciones, sino también sus magias, estaría listo para dejar ese continente para ir a un nuevo continente, muy diferente a aquel lugar. Poco sabía que su hermano también llegaba a nuevas tierras, usando su forma Chomei para volar más rápido, teniendo curiosidad de esas tierras jamás exploradas. Sin duda, el dúo de hermanos bestias, se volverán a reunirse en ese nuevo continente. Continuará.